lloro porque hay sentido en todo este sufrimiento. Tiene que haber una razón. Hola, soy Camry Sharp. Bienvenidos a mi podcast, Jóvenes como tú. Nuestro tema para hoy es: el sufrimiento tiene propósito. Y se trata de dónde viene el sufrimiento y el propósito del sufrimiento. Primero, quiero responder una pregunta que muchos han preguntado. ¿Por qué sufro? Bueno, fácil. Hay dos respuestas. ¿Es su culpa? Y digo eso con mucho amor. Y porque Dios lo permite. Alto. Cameron, usted dijo que la razón por qué estoy sufriendo es mi culpa. Disculpe. Tranquilos, ya me explico. Primero, necesito decir que no todo tipo de sufrimiento es nuestra culpa y no es siempre por algo malo. Una razón por qué sufrimos es el resultado de decisiones que hemos tomado. Mira en el principio, en el libro de Génesis, el primer hombre y mujer tomaron unas decisiones muy malos. ¿Y qué era lo que hicieron? Pecaron contra Dios. ¿Y qué pasó? Génesis 3, versos 16 al 19. Dios permitió que llegara sufrimiento sobre ellos y sus descendencias por el resultado de sus pecados. Mira otro ejemplo en la Biblia del pueblo de Israel. Cuando quejaron contra Dios y se apartaron de Él varias veces, ¿qué pasó? Vino sufrimiento de muchas formas. Y puedes ver esto en el libro de Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Hay muchas historias de cómo vino enfermedades, culebras venenosas y, mucho sufrimiento. Todo era la culpa de ellos porque ellos pecaron. Y nuestro último ejemplo es de la hermana de Moisés, Miriam. Se levantó contra su hermano, quien era su autoridad. ¿Y qué pasó? Nos dice la Biblia que una enfermedad bien fea vino sobre ella. Llegó un sufrimiento sobre ella por su pecado. Pero, gracias a Dios, Moisés oró por ella y fue sanada. Tú y yo sufrimos por nuestros pecados también. Y estos sufrimientos vienen de diferentes formas. Pensamos cuando fuimos niños. Si tuviéramos padres que temaban a Dios, entonces cuando nosotros pecamos, cuando desobedecimos o hicimos algo malo, ¿qué hicieron? Nos castigaron. Muchas veces el castigo era la barra, o a veces era un regaño fuerte, pero en amor, o también puede ser que nos quitaron un privilegio. Todas estas cosas eran una forma de sufrimiento. Otra vez, vemos que el sufrimiento vino por algo que nosotros hicimos. Era nuestra culpa. Nosotros causamos que nosotros sufriéramos. Sin embargo, no todos los sufrimientos son negativos y no vienen por el pecado. Por ejemplo, una madre sufre un poquitito de dolor para dar luz a su bebé. Bueno, si una madre está escuchando, tal vez me va a decir, no, es mucho dolor. Otro ejemplo, si nos operan, eso sí duele porque nos cortaron, pero la operación era para salvar nuestra vida. Y ese poquitito de sufrimiento es un sufrimiento bueno. Nos operaron y la herida tiene que sanar, pero obvio va a doler. ¿Y qué tal cuando comemos muchos dulces? Creo que muchos hemos experimentado esto. De repente o después de un rato nos da un dolor de estómago. Y no es un sufrimiento por un pecado, pero el sufrimiento es bueno, en este caso, porque nos dice que ya para la próxima no hay que comer tantos dulces. ¿Y qué tal el sufrimiento por parar en un panal de hormigas?
Eso sí que es sufrimiento. Uy. Pero, ¿cometiste un pecado? No. Simplemente no estabas viendo dónde ibas caminando. ¿Y qué pasa con este sufrimiento? Bueno, espero que aprendiste que fíjate dónde estás caminando para que eso no suceda otra vez. Yo sé que todavía a veces encuentro mi pie en un panal de hormigas y eso duele. Esto nos lleva al segundo punto. Sufrimiento tiene propósito. Increíble, lo sé, pero es tan cierto. Cuando pecamos, el sufrimiento que vino por el pecado es para que aprendamos a través del sufrimiento para volver a Dios y no pecar más. Es como cuando éramos niños y jugábamos con las hormigas. Yo no sé si usted lo hacía, pero yo a veces agarraba un palito y yo ahí lo ponía en el panal y yo jugaba y molestaba a las hormigas y tarde o temprano esas hormigas me atacaron. El dolor que sufrí era una lección para no molestar a las hormigas. Más después cuando mis padres me dijeron no hacer eso. Y jalar la cola del perro. ¿Qué pasa? Nos muerda y aprendemos no jalar la cola del perro. Un sufrimiento con sentido, con el propósito. El perro muerda para decir, no me hagas eso. Un sufrimiento con propósito. Sufrimiento que nos hace más sabios o muestra que somos insensatos si otra vez intentamos jalar el perro de ese cola. Quiero decir, la cola del perro. Dios también permite el sufrimiento para mejorarnos. El hombre Job en la Biblia era un hombre muy justo, pero Dios permitió que ese hombre pasara por un tiempo de sufrimiento. ¿Por qué? ¿Es porque Job pecó? No. ¿Cuál era el propósito? Para sacar algo de la vida de Job, una área que necesitaba ser perfeccionada. José fue encarcelado. ¿Era un tiempo de sufrimiento para él? Sí, claro. ¿Para qué? Para que él podría ser perfeccionado. El sufrimiento en la cárcel era como un papel de lija, lijando su corazón, haciéndolo más suave, más bonito, más puro, más perfecto. ¿Y qué hay de nosotros? No, tal vez estamos en el cárcel, ni tampoco tal vez estamos sufriendo como el hombre Job, pero sufrimos de muchas otras cosas en muchas diferentes áreas. ¿Por qué Dios permite que nosotros sufrimos si no es por el pecado? Si es por otra cosa. Si sabemos que en esta situación no estamos pecando porque estamos sufriendo. El propósito del sufrimiento que Dios permite en nuestra vida es para, dice 2 de Timoteo 2:12, si lo traduzco de inglés a español, dice así, el propósito del sufrimiento, uno de ellos, es para que podamos reinar con Cristo. 1 de Timoteo 4:10 dice que vamos a sufrir porque estamos caminando con Cristo. Es inevitable. Si somos cristianos, vamos a sufrir. Pero el sufrimiento es bueno porque uno nos va a ayudar para que podamos reinar con Cristo, ser un rey o reina con Él. 1 de Pedro 3:14 dice así, pero aún si sufres por causa de la justicia. Y también dice en 1 de Pedro 4:16, pero si alguno sufre como cristiano. Entonces, el propósito de este sufrimiento, el propósito de sufrir por la justicia, por ser cristiano, Camry, todavía nos tienes que decir cuál es. Ok, aquí está. En 2 de Corintios 4:17 dice, pues hasta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es para que tengamos un mejor eternidad, un eterno peso de gloria. Es para que nosotros salgamos mejor en esta vida. El sufrimiento que Dios permite, que es con el propósito de perfeccionarnos, ese sufrimiento nos puede hacer mejor o peor. Depende de nosotros.
si vamos a dejar que Dios nos cambie, si vamos a dejar que este sufrimiento que Dios está permitiendo, si vamos a ponerlo en las manos de Dios, y si tómame, Señor, toma ese tiempo de sufrimiento y haz conmigo conforme a tu voluntad. Quiero que eliminas toda cosa que no sea de ti. Este sufrimiento es para cambiarnos a la imagen de Dios. Dios nos dijo en su palabra que vendrá tiempos de sufrimiento, pero tienen un propósito. El propósito es para perfeccionarnos. El propósito es para que tengamos un corazón nuevo y puro. No queremos sufrir por el pecado, pero si ese es el caso, permite que ese sufrimiento te lleve a los pies de Jesús para que Él te puede cambiar. Si sufras por algo, permite que ese sufrimiento te haga mejor, que sea una lección que te cultiva y que no sea algo que te destruye. Cuando Dios permite que pasemos por el valle de sufrimiento, no peleamos contra Él, contra el sufrimiento o contra Dios, sino permitamos que Dios obre en nuestras vidas. Como dice 1 de Pedro 4:15 al 16. Es mejor sufrir por ser un cristiano, quien está caminando en los caminos de Dios y cumpliendo con su voluntad, porque ese sufrimiento tiene propósito eterno. Permite el sufrimiento llevarte a niveles más altos en Cristo. Has estado escuchando a Cameron Sharp en Jóvenes como tú. Gracias por escuchar. Hasta pronto.